El senador boliviano Roger Pinto murió este miércoles a raíz de las heridas sufridas en un accidente en la avioneta que él mismo pilotaba el pasado sábado. Pinto, quien era un fuerte opositor del gobierno de Evo Morales, se accidentó en el estado Goiás, Brasil, donde vivía luego de obtener el estatus de refugiado. Aún no se han establecido las causas del siniestro. Haciendo seguimiento al desarrollo de esta información. Gracias, muy lindo. Feliz noche. Revolucionario. Emiten una orden de captura contra Germán Ferrer, esposo de la exfiscal Luisa Ortega. Les pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral concluverdad, hashtag concluverdad, numeral concluverdad. Esa es la etiqueta que vamos a estar utilizando para esta próxima media hora. Sus comentarios con la misma a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, concluverdad es la etiqueta. Les recuerdo a toda nuestra audiencia en Venezuela que la señal de CNN es abierta y gratuita 24 horas a través de cnnespanol.com/en vivo, cnnespanol.com/en vivo. Recuerde, solo para Venezuela, y también en el canal de CNN en español de YouTube. De paso, si usted me hace favor de correr las direcciones por las redes sociales, a través de Twitter, retuitearlas, pues se lo voy a agradecer, así burlamos la censura, que por cierto, si no estoy equivocado, hoy serían 6 meses desde que se censuró a CNN en español por investigación Pasaportes en la Sombra. Así que ayúdenos a burlar la censura. Iniciamos. Pero igualmente, nosotros por escrito vamos a solicitarle al presidente del TCJ, Michael Moreno, que libre la orden de captura para que este ciudadano diputado, Germán Ferrer, esté privado de libertad, mientras se inicia, ¿verdad? Y esta es una segunda diligencia, el proceso de allanamiento a su inmunidad parlamentaria. Como está activa y en funciones la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, vamos a solicitarle a esa Asamblea Nacional Constituyente que inicie el procedimiento de allanamiento a la inmunidad parlamentaria de este diputado. Aunque el diputado oficialista Germán Ferrer sostiene una inmunidad parlamentaria amparada por la Constitución de Venezuela, hoy el fiscal general Tarek William Saab pidió al Supremo venezolano que gire una orden privativa de libertad en contra de Ferrer. Saab dijo que será la plenipotenciaria y superpoderosa Asamblea Nacional Constituyente quien inicie el proceso de allanamiento de la inmunidad. Ferrer es una figura interesante porque además de haber roto filas con el gobierno de Venezuela hace unos meses, también es el esposo de la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz. CNN no ha podido confirmar si el Supremo venezolano aprobó el pedido de detención, pero sí sabemos que el Servicio Bolivariano de Inteligencia, o SEBIN, allanó la vivienda del diputado y de su esposa. La exfuncionaria del Ministerio Público rechazó el allanamiento vía Twitter diciendo lo siguiente: en este momento el SEBIN allana mi vivienda como parte de la venganza de este gobierno por luchar contra el totalitarismo que existe en Venezuela. Y agrega: de esta forma es que el gobierno de Maduro y Cabello, es decir, Diosdado Cabello, pretenden acabar con nuestra lucha por la democracia y la libertad de los venezolanos. Eso dice Luisa Ortega Díaz. Que el falso positivo creado es que aquí la señora fiscal salió porque se le volteó la revolución. No es verdad. No es verdad. Y debe quedar muy claro, aquí hay una red de extorsión. Y ella salió porque le mintió al poder moral, pero luego de mentirle al poder moral en las investigaciones hemos determinado cualquier cantidad de chantaje y extorsiones con ramificaciones. Esto solo estoy denunciando hoy. La orden de detención en contra del diputado Ferrer parte precisamente del pedido de Diosdado Cabello, número 2 del chavismo, y miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, de investigar a Ferrer por supuestamente liderar una red de extorsión, ya lo escuchaba usted, que dice él operaba dentro del Ministerio Público mientras su esposa era la fiscal general. Según la versión oficialista, Ferrer habría abierto varias cuentas bancarias en bancos extranjeros con montos que superan los 6 millones de dólares. Hasta este momento Ferrer no se ha pronunciado.
Y la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, aseguró que la orden de detención y el allanamiento de la inmunidad contra Ferrer es ilegal. Para ello citan la Constitución vigente de Venezuela que plantea escenarios de presuntos delitos por parte de los diputados. El artículo 200, que dice lo siguiente, dice: de los presuntos delitos que cometan los y las integrantes de la Asamblea Nacional, conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento. Este es el artículo 200, ¿no? Y mientras la oligarquía y la embajada gringa y el gobierno de los extremistas de Donald Trump ordenaban incendiar Venezuela, no contaban con mi astucia. Ese es el presidente Nicolás Maduro. Recuerde usted lo de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿eh? Se está por encima de cualquiera de los poderes. Van a redactar una nueva constitución. Se lo traigo a la mesa por el tema del artículo 200 que le acabo de mencionar. O sea, estoy de acuerdo a la Constitución, pero cuando está la Constituyente decide como quiera decidir. Pero bueno, ya escuchaba usted a Maduro, no contaban con su astucia y bueno, mientras la comunidad internacional condenaba al gobierno venezolano, mientras la oposición marchaba en las calles, el presidente Maduro y su equipo preparaban la superpoderosa Asamblea Nacional Constituyente, que ha puesto en jaque a los opositores del país. De esa constituyente sale la denuncia contra el esposo de Luisa Ortega Díaz y de esa constituyente ahora surge una comisión de la verdad presidida por la ex canciller Delcy Rodríguez, cuya primera función es la apertura de una investigación sobre supuestos hechos violentos ocurridos en manifestaciones antigubernamentales que iniciaron en abril de este año y que ya contabiliza 126 muertos. Hechos violentos que, según la Fiscalía venezolana, según reportes de prensa, según Naciones Unidas, según la Unión Europea, según la Organización de Estados Americanos, en fin, según mucha gente, recaen sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, para la constituyente, no. Para la constituyente los culpables son otros. Por eso, dentro del primer grupo de investigados están los opositores Julio Borges y Freddy Guevara. A Guevara lo consideran responsable de convocar hechos violentos, mientras que a Borges se le acusa de impedir la adquisición de alimentos y medicinas. Escuche. Hemos, visto materiales, hemos visto tweets, hemos visto mensajes por las redes sociales, hemos visto fotografías de líderes de la oposición venezolana responsables de la convocatoria y organización de los eventos violentos en Venezuela. Por citar solamente uno de ellos. Venezuela estuvo durante más de 3 meses acostumbrado al tipo de imágenes donde un diputado de la República se dedicó a propiciar y a promover los hechos violentos con fines políticos en Venezuela. Consignó comunicaciones que fueron dirigidas por el diputado Julio Borges contra la banca Goldman Sachs, y a inversionistas australianos para que, en primera instancia, no se dieran líneas de financiamiento internacional a Venezuela para la adquisición de medicamentos y alimentos. Como si esto fuese poco, la Comisión de la Verdad también fiscalizará a los candidatos a las elecciones regionales pautadas para octubre de este año, comicios donde participará la oposición venezolana. La comisión tendrá el poder de determinar de entre todos los candidatos quiénes han hecho supuestos llamados a la violencia. Entonces, esas personas serán considerados desestabilizadores y no podrán participar en los comicios. Escuche. Finalmente, hemos decidido enviar una solicitud al Consejo Nacional Electoral para que remita a la Comisión de la Verdad el listado completo de postulados y postuladas a cargos de gobernador y gobernadora, a fin de determinar si alguno de los postulados está en curso en algún hecho de violencia que haya afectado la paz y la tranquilidad pública. Tenemos que prevenir que la sociedad venezolana sufra las consecuencias de personas que ocupan cargos y utilicen los cargos con fines desestabilizadores. Más de un opositor en Venezuela le ha dicho a los partidos opositores que inscribieron candidatos un "te lo dije", y reclaman que a pesar de haber recibido el mandato de más de 7 millones de personas el pasado 16 de julio, en una consulta popular no vinculante de tomar acciones para suspender al Consejo Nacional Electoral y con ello prevenir que un ente aliado al gobierno lleve a cabo elecciones en Venezuela,
La oposición no lo hizo. Por el contrario, inscribieron candidatos y con ello, según algunos políticos y analistas, legitimaron al Consejo Nacional Electoral, que vienen criticando por años y que ha sido señalado de un presunto fraude en la elección de los constituyentistas. Pero no solo habrían legitimado al CNE, de acuerdo a los críticos, también legitimaron a la Asamblea Nacional Constituyente, esa que la comunidad internacional rechaza, que tilda de inconstitucional, espuria, ilegítima. ¿Pero por qué? ¿Por qué la legitiman? Bueno, porque fue la decisión de la Asamblea Constituyente de adelantar las elecciones de diciembre a octubre. Y cuando se acepte ese cambio, pues se acepta entonces a la Constituyente, ¿que no? O sea que entonces Maduro tendría razón al decir que no contaban con su astucia. Vamos a analizar el tema con mi invitada. Le doy la bienvenida a la analista internacional Giovanna De Michel. Maestra, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver, no te escuchaba, pero alcancé a leer tus labios, creo que me dijiste... Sí, yo fui el que no te escuchó, pero alcancé a leer tus labios y decías buenas noches. Giovanna, ¿quién fue el iluso aquí, ¿Quién fue el iluso con el tema, perdón? De la constituyente, de las elecciones, bueno, si quieres te hago una lista. Sí, yo creo que no lo debemos poner en pasado. Yo creo que eso lo debemos preguntar en presente. ¿Quién es el iluso? Es más, ¿quiénes son los ilusos? Definitivamente el gobierno ha sabido jugar muy bien sus cartas. La iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente fue en todo momento una iniciativa con objetivos estrictamente políticos. Tan es así que ni siquiera se siguieron los procedimientos jurídicos establecidos para su convocatoria y para su activación. Del lado opositor, digamos que ha habido una desestabilización importante en cuanto al piso sobre el cual estaba transitando la oposición venezolana. La oposición logró un gran apoyo internacional en rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente por considerarla ilegítima e inconstitucional. De hecho, parte de los problemas que hoy enfrenta la fiscal general de la República y su esposo, el diputado Germán Ferrer, tienen que ver también con su oposición al tema de la Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, te digo que el gobierno ha sabido jugar muy bien sus cartas porque ha dado con una mano y con la otra a la oposición. Me explico. El mismo día que señala la Asamblea Nacional Constituyente, por ejemplo, que todos los civiles que están siendo juzgados en tribunales militares deben pasar a la orden de tribunales civiles, anuncia también la Asamblea Nacional Constituyente que ha solicitado la lista de todos los candidatos a las elecciones regionales a objeto de revisar quiénes pueden y quiénes no pueden ir a ese proceso electoral. Ahí vemos claramente cómo le da con una mano a la oposición una golosina que es muy apetecible y ha sido exigida por la oposición, como es sacar a los tribunales militares del juego para enjuiciar a los civiles, pero al mismo tiempo le da otra golosina, pero envenenada, que tiene que ver precisamente con esta supuesta carta de buena conducta que propuso el señor Diosdado Cabello. Estamos viendo una oposición que está completamente fuera de foco, estamos viendo una oposición que refleja grandes rasgos de, heterogeneidad, falta de acuerdo y que está de alguna manera desestabilizando también el apoyo que logró a nivel internacional. Ahora, Michel, yo voy a hacer una pausa, Giovanna, pero yo no sé, yo estoy casi seguro que tuviste la oportunidad de ver la entrevista con Ramón Muchacho. Sí. Y Ramón Muchacho desde el exilio, bueno, la declaración de Ramón Muchacho a mí me cimbró, por decirlo de alguna forma, pero tiene una lógica muy densa. No hay una salida democrática ya para Venezuela. Lo dijo Ramón Muchacho aquí. En muchos sentidos me parece que tiene un sustento muy elevado. Pero quiero escuchar tu punto después de la pausa. Si en Venezuela hay una salida democrática, si todavía existe alguna forma de tener una salida democrática, cuando te van a decir si puedes participar en una elección si yo considero que te portaste bien. Si cuando el presidente Maduro dice lo que no ganamos con los votos lo vamos a ganar con las balas y no es un ente desestabilizador. Si no es un funcionario público que ha llamado a la violencia cuando está diciendo que si no ganan con votos, ganan con balas. Aquí pareciera que se vive en un mundo paralelo, pero causó mucha molestia que Muchacho dijera eso. No hay una salida democrática. Quien lo piense deje de pensarlo.
y tal vez la intervención militar sea la única opción que tengan los Estados Unidos. Molestó a mucha gente, a otros más les abrió los ojos y otros tantos no saben qué pensar. Pero me importa mucho lo que Giovanna de Michel piensa acerca de esto, así que te escucho regresando de la pausa con esos 3 puntos de Ramón Muchacho. Giovanna, muchas gracias. Venezuela, ¿Asamblea Constituyente o Tribunal Revolucionario? Esa es la pregunta y estamos haciendo un análisis. Ya vuelvo con Giovanna de Michel entonces, que me acompaña desde Caracas. Ramón Muchacho. Regreso con Giovanna de Michel. Giovanna, de entrada, la primera pregunta que te hacía, bueno, que viene obviamente de declaración de Ramón Muchacho. Salida democrática, dice él, no hay ya una salida democrática en Venezuela. ¿Qué opinas? Pues yo creo que es cada vez más difícil pensar en una salida democrática porque todas las salidas democráticas suponen accionar instituciones que están siendo controladas completamente por el Poder Ejecutivo, por el oficialismo en Venezuela. Evidentemente, el gobierno no va a permitir que se active ninguna de estas opciones en las instituciones que ellos mismos controlan. Cuando hubo una remota posibilidad de que eso sucediera a través de la Fiscalía General de la República, pues ya hemos visto lo que sucedió. Cuando hubo la posibilidad de que ello sucediera a través del Poder Legislativo, pues hemos visto lo que ha sucedido. El Poder Legislativo se ha convertido prácticamente en un elefante blanco en Venezuela, donde sus decisiones pues no son acatadas bajo ningún punto de vista mediante artilugios del Poder Judicial. Me planteaste también lo de la posibilidad de una intervención militar de los Estados Unidos. Fernando, yo te digo que con toda honestidad que yo no deseo una intervención militar extranjera en mi país, de ningún país del mundo. No quiero tropas, no quiero hombres armados con uniformes de otras nacionalidades. No lo quiero de Estados Unidos, no lo quiero de Cuba, no lo quiero de Rusia, no lo quiero de China, no lo quiero absolutamente con ninguna otra bandera que no sea la venezolana. Esto yo creo que hay que dejarlo bien en claro, bien en alto, y además tengo la percepción de que esa declaración del presidente Donald Trump fue más una advertencia que una sentencia acerca de una acción contundente que está por tomar. Y esto lo digo por la coletilla que él agregó al final de su intervención, cuando dijo sí es necesario. Me dio la impresión de que es una estrategia disuasiva para tratar de persuadir al gobierno venezolano de que avance en algún otro mecanismo de normalización de la situación en Venezuela y de restablecimiento del orden democrático, so pena de no tener que llegar a situaciones extremas como pudiera ser una eventual intervención que, insisto, no la deseo. Pero ya la tienes, Giovanna. Por eso ya te digo, por eso te decía... O sea, la intervención ya está. La intervención es cubana. Hay miles, está reportado ya como tal, miles de cubanos que están incluso participando de las estructuras de seguridad del país. Hay una intervención ya, hoy por hoy. Ya la tienes. Por eso te decía, Fernando, que no quiero ningún uniforme de ninguna nacionalidad, que no quiero ninguna otra bandera que no sea la venezolana. Y sería muy triste pensar para que nuestras Fuerzas Armadas necesiten otra fuerza extranjera para repeler a los cubanos que ya están en nuestro territorio. Yo confío en que todavía exista alguna dosis de moral, de ética, de principios, de amor patrio en la institución armada para que la propia institución armada se ocupe de hacer lo que tenga que hacer y de repeler a cualquier fuerza extranjera que esté dándole órdenes en estos momentos en el territorio venezolano. Oye, me queda un minutito, pero te quiero hacer una pregunta que es planteamiento también de otro analista y que me llamó la atención. ¿Tú crees que podría la salida ser una negociación precisamente con los cubanos? Sí, no lo descarto. Yo pienso que sí. Yo pienso que desde el momento en que Cuba comenzó a negociar con Estados Unidos el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas y una progresiva apertura en lo comercial y en lo económico, Venezuela entró a formar parte de esa agenda de negociación. No tengo la menor duda de que sí, Venezuela es parte de la agenda de negociación con Cuba, Venezuela es parte de la agenda de negociación de Estados Unidos con América Latina, Venezuela es parte de la negociación entre Estados Unidos y Rusia. Yo creo que el tema Venezuela está presente en muchas agendas de política exterior de los Estados Unidos en estos momentos y el venezolano está en cuenta de ello. Siempre nos falta tiempo, Giovanna, pero vamos a repetir porque ese ángulo precisamente de las posibles salidas es algo que tenemos que puntualizar, ¿no? Hay que ver por dónde hay opciones. Hago mi tarea, tú haces la tuya y nos sentamos a platicar a la gente a ver qué es lo que se ve por ahí. Te mando un saludo y un abrazo, Giovanna. Muchas gracias. Gracias, igual para ti, Fernando.
Gracias. Analista internacional Giovanna de Michel. Gracias. Hago una pausa, regreso y bueno, pues ya casi para el final del programa. Lunes a viernes en CNN. Soy Fernando del Rincón. Para despedirme, agradecerle que me haya acompañado y recordarle que si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Buenas noches, nos vemos mañana.